Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval, bienvenidos al programa Panóptico que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy, como todas las emisiones en este espacio, vamos a abordar un tema que tiene un impacto en todo el país y para esto nos acompaña como invitada la maestra Ofelia Casamadrid Alfaro, etnóloga, antropóloga, docente, investigadora, escritora. Muy buenas tardes. Mario, buenas tardes. Y también como co-conductor el licenciado César Moreno Vega. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenidos. Mario, muy buenas tardes. Qué decirte que hoy estoy particularmente muy honrado y contento de tener a una personalidad que, aún siendo toda una personalidad desde hace 50 años, aquí en nuestra entidad federativa, sigue siendo una de las gentes más sencillas que hay. Esta señora que fue compañera mía en el tecnológico allá en los años finales de los 70 para principios de los 80, y pues qué decirte que para mí siempre ha sido un banquete delicioso escuchar las disertaciones y conferencias de mi querida maestra Ofelia Casamadrid y Alfaro. Sí, Nelly. Bien, bienvenidos. Maestra, vamos Muchas a hablar gracias. un poco de lo que ha venido haciendo desde que tomó el poder, aunque ya nos había anunciado antes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomando aquellos héroes, aquellos personajes de nuestra historia como Benito Juárez y más recientemente en un evento oficial a Emiliano Zapata. Y una de las cosas que dijo fue que se iban a recuperar. La pregunta es, más que recuperar, ¿sería expropiar? ¿Alguien se apropió de Benito Juárez o de su ideología o de estos héroes para hacerlos oficiales sin que en la práctica los mexicanos viéramos algo de ese de Benito Juárez y de Emiliano Zapata? Mario, antes que nada, muchas gracias a todos los que tienen que ver con este programa tan interesante. Y paso al tema. Mira, desgraciadamente vivimos en una época en que la televisión es educadora de millones de personas. Programas de grupos sociales que no están de acuerdo con la lucha de Emiliano Zapata se han dedicado muchos años, y especialmente los norteamericanos últimamente, bueno, a decir pues que tenía muchas mujeres, que era un borracho, que era un loco, que era esto, ¿no? Los planes de estudio con la reforma educativa en bachillerato, por ejemplo, le dejan al tema la Revolución Mexicana 3 horas. Los valores de la cultura comercial, que son antivalores para la ética, pero son valores para la cultura comercial, no enseñan a las nuevas generaciones de mexicanos a agradecer al millón de muertos de la revolución, que nos dejó por lo menos una constitución, ¿no? Entonces, de repente, es muy doloroso escuchar a un joven que dice, yo no le pedí que se muriera, ya él. Yo no estoy loco para morir por la patria, que váyanse al diablo. Y te quedas así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Los hombres que mueren por su causa, y cuando la hacen de muchos por nuestra causa, dejan una memoria histórica que es usada para denostarlos o para agradecerles. Investigamos para conocerlos más porque no les dimos la mano, porque no estuvimos en ese momento. Entonces resulta que a estas alturas del siglo XXI, uno de los únicos 2 representantes del pueblo en la Revolución Mexicana cada vez es menos
reconocido, menos comentado. Y cuando el presidente usa la frase recuperar, no es que esté perdido en algún lugar, es recuperar el honor que le han querido quitar a su memoria. Maestra, bueno, yo he sido testigo de las magistrales clases que usted impartía a nivel técnico en el Tecnológico de Chetumal y, bueno, como compañeros de profesión, siempre hemos sido testigos de los grandes reconocimientos que se le da, sobre todo por sus alumnos, los que tuvieron la dicha y el honor de abrevar de sus aulas. ¿Cómo caracterizaría usted o qué opinión tendría sobre el legado que debió de haberse hecho realidad que enarbolaba Emiliano Zapata? Bueno, no podemos hablar de Emiliano Zapata aislado. Como les decía yo, Emiliano Zapata, junto con Francisco Villa, son los únicos dos líderes en la revolución que representan al pueblo. Vamos a hacer un rápido recorrido de los lemas. Vamos a verlo nada más por los lemas de cada uno de los sobresalientes. ¿Para qué se hace un movimiento armado que se llamó Revolución Mexicana? Para quitar a un dictador que tiene más de 30 años en el poder, que favorece a los grandes capitalistas, pero se olvida de que pues un gran capitalista, si no tiene quien trabaje, pues no puede convertir su dinero en más dinero, porque ¿quién produce las mercancías? Los trabajadores. Entonces, Porfirio Díaz era mátalos en caliente, como en todas las sociedades divididas en clase, el campesinado, el obrero, los que protestan por justicia social son ladrones, bandidos, interrumpe tráfico, a ver cuándo les mandan a la policía, hasta cuándo los vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Por parte de quienes están del otro lado en esa lucha. Es una lucha entre las clases sociales y los intereses, les guste o no les guste, porque sigue siendo un país capitalista. Los dueños del capital y los trabajadores, tan tan. Luego entonces, Villa, a matar cabrones. Muy bien, los grandes explotadores, los hacendados, los patrones que tenían hasta calabozos, ¿no? Muy bien, ya los mataste, ¿y ahora qué? Tú vas a ver los tratados internacionales de comercio, tú vas a ver cómo se dirige ahora la administración de los recursos de la nación, eres capaz de orientar las inversiones del Estado hacia los sectores económicos sin que el país quede en la quiebra. Pues no, entonces la revolución no es nada más a matar cabrones, ¿verdad? Es el pueblo con un enojo de siglos, con una explotación de siglos, que se levanta con su furia y con su razón. ¿Cuál era el lema de Zapata? Tierra y libertad. Punto. El campesino quiere que le devuelvan su tierra, la que le quitaron desde España, más los hacendados, más los militares, más los de cada época que lo siguen despojando, ¿no? Y libertad, dejar de ser el esclavo de las haciendas. Con tierras de pueblos enteros, en la época de Porfirio Díaz se formaban haciendas, entre ellas Anenecuilco. Ya dejaba de existir el pueblo de Anenecuilco y se convertía en la hacienda fulana de tal. Entonces, tierra y libertad quería decir, devuélveme las tierras que me robaste y no me conviertas en esclavo, déjame trabajar como ciudadano. El problema es que no había ciudadanos, pues, en el campesinado. ¿Qué dice Madero? Sufragio efectivo, no reelección. A él no le preocupaba si la tierra, si la libertad, si el campo.
¿Qué le preocupaba? Que no se volviera a reelegir Porfirio Díaz. Incluso habló con él para que le permitiera publicar su libro de la sucesión presidencial, y él iba a ser el siguiente presidente. Pero habló con Zapata, y Zapata y Villa apoyaron a Madero. Cuando las cosas no resultaron bien con Porfirio Díaz, lo apoyaron y lo sentaron en la silla presidencial. Y después, cuando Zapata le dice, oye, ¿y la tierra y la libertad? No, bueno, mi general Zapata, usted tiene que entregar las armas porque, pues, ¿qué van a decir mis amigos? Ya se acabó la revolución. Para Madero ahí había terminado la revolución, pero Zapata, hasta el último aliento de su vida, murió luchando por tierra y libertad. Él se da cuenta que los caciques y los poderosos que ocupan la presidencia no lo van a apoyar. Y cada vez se le une más gente. Se le unen maestros, se le unen personas de clase media, pero sobre todo gente del campo. Entonces, junto con Otilio Montaño, hace su plan de Ayala. Y dice, señores, no somos rateros, somos hombres con Dios. Tenemos que matar, tenemos que luchar, porque tenemos una causa. Y no pararemos, aunque nos cueste la vida, lucharemos hasta la muerte por la tierra y la libertad. Madero le mandó ofrecer una hacienda. Pascual Orozco le mandó ofrecer una hacienda a Emiliano Zapata. Huerta le mandó ofrecer una hacienda a Emiliano Zapata. Y jamás se corrompió, siempre les dijo, señores, yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Cuando Carranza se levanta contra el presidente Victoriano Huerta, impuesto, con todas las malas, puesto en la silla, Carranza es un militar, es inteligente, invita a Villa y a Zapata, porque entre los dos tienen más de 100,000 hombres, para poder acabar con el poder de Victoriano Huerta. Nombra a Villa general de la División del Norte y a Zapata general de la División del Sur. Y les promete tierra y libertad. Una constitución que deje muy claros los términos y las formas como se va a llevar a cabo. Sin embargo, una vez que cae Huerta y Carranza con el ejército constitucionalista, así lo llama él, entra en la Ciudad de México, se le olvidan Villa y Zapata. ¿Por qué? No son de su clase. Venustiano Carranza no viene de una familia de campesinos como las de Villa o la de Zapata. Ya le sirvieron. Entonces convoca la convención de Aguascalientes y no invita ni a Villa ni a Zapata. Es muy interesante esta parte de la vida de Zapata, porque Zapata y Villa se encuentran, hablan. Villa reconoce el plan de Ayala y le ofrece armas y hombres a Emiliano Zapata. Y si estos dos grandes caudillos populares se hubiesen unido, probablemente los logros de la revolución sí hubieran incluido la devolución de tierras. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué significa o cómo hay que interpretar este retomamiento del presidente de México sobre Juárez y Emiliano Zapata? Es decir, no me quedó claro. O sea, bueno, aparte Mario, de la historia que volvemos. Sí, es decirles a los mexicanos, ni Juárez ni Zapata fueron unos locos, ni unos borrachos, ni unos mujeriegos, Yo como no dije dice eso.
Sí, pero lo dice la televisión norteamericana en series que ven millones de mexicanos. No sabes quién fue, no lo conoces, no alcanzaron 3 horas para que tus maestros te explicaran todo esto. Bueno, no importa. Yo te voy a decir quién fue. Y no vamos a permitir que se mueran en el olvido, porque la memoria histórica es sagrada. Lo que estamos recuperando es esto, es esta memoria, es el poder sentarnos hoy y decir, señores, Emiliano Zapata representó al pueblo en la revolución, un movimiento armado que duró 7 años para quitar un dictador, para buscar justicia para el campesinado que había sido por siglos esclavo de haciendas y para obtener las tierras que les habían robado. Eso es lo primero que tiene que saber todo mexicano. Después que luchó hasta que lo asesinaron, igual que a Villa, los dos murieron asesinados. Villa acepta retirarse de la revolución, se va a la hacienda de Canutillo en Durango, pero había luchado contra Obregón y en la batalla de Celaya Obregón había perdido un brazo y juró vengarse. Y Obregón manda asesinar a Villa. En un día cualquiera, fuera de campos de batalla, Zapata, ¿qué le pasa a Zapata? A Zapata le pasa lo que a muchos luchadores sociales en la historia del mundo. Después de 6 años de lucha, se va quedando solo. Unos se mueren, decían, otros se cansan, otros se dan a la traición. Y entonces Carranza busca al general Guajardo y encuentran la manera de ponerle una trampa para matarlo. Guajardo, como representante de las tropas federales, le dice, general Zapata, me le uno con mi tropa. Zapata necesitaba esa tropa, necesitaba esas armas. Y le cree. Se reúne con él y le regala, en Morelos, y le regala un caballo, el as de oro. Zapata era caballerango. Y entonces Zapata le dice, nos vemos en Chinameca. Recibo sus tropas y hacemos los planes de la siguiente campaña. Zapata va solo a Chinameca. Y su gente se lo dice, cuidado, puede ser una traición. Llega y lo asesina, le disparan, muere con cientos de balas adentro. Él pudo muy bien haber aceptado una hacienda y haberse retirado. Es como en su tiempo y en su situación Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, a Hernán Cortés le dijo, te espero en Veracruz para que te regreses conmigo a España, como hacían tantos españoles. Él podía haberse regresado y haber vivido allá feliz. No, dijo, vierais mis hijicos cuán bonitos son. Amo mi mujer, amo esta tierra. Y muere como jefe militar maya. O sea, son hombres que tienen la oportunidad de abandonar sus luchas, pero están tan comprometidos que mueren en ello. Zapata se hubiera podido volver hacendado, como tantos traidores de la Revolución Mexicana. Pero murió con honor, con dignidad, con hombría. ¿Cómo vamos a permitir que nos digan, ay, era un loco allá? ¿Cómo vamos a permitir eso? En una época en que nuestro país, desgraciadamente, figura entre los más corruptos, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que esa historia que tenemos, que es una historia tan dolorosa, la de nuestro pueblo, es una historia muy dolorosa, pero muy honrosa, sea manchada? Pues no podemos permitirlo. Lo más triste es que la causa de Zapata, la tierra y la libertad, todavía no llegan. Carranza le dice, no, ya no estoy contigo porque ya hice la ley agraria, ¿verdad? Y lo manda a asesinar. Pero seguimos teniendo un campesinado pobre,
con tierras de pésima calidad, porque después de la revolución las mejores tierras se les dieron a los militares del ejército que había combatido contra Zapata, no a la gente de Zapata. Si no, no hubiera figurado el EZLN a finales del siglo XX. El mismo siglo en que murió Zapata, a finales del siglo ya estaba otra vez ejército zapatista, solo que esta vez no eran nada más campesinos. Había universitarios, había gente conocedora de la problemática nacional del campo y que puso a temblar al sistema, claro que puso a temblar al sistema. Pero los problemas de la revolución no son nada más los hombres y las armas, son también las ideas. Revolución quiere decir cambio. Revolucionar, una máquina de tantas revoluciones por minuto, es una máquina que da tantos cambios en un minuto. Cuando lo llevamos a la sociedad, si no tenemos muy claro qué cambio queremos, podemos quitar del poder al que está, podemos hacer temblar al que está en nuestra contra como grupo social, campesinos o indígenas, o los dos en este caso, ¿no? Porque ahora no nada más fueron campesinos, fueron indígenas, que son campesinos explotados, despojados y violados en todos sus derechos como campesinos, pero también son indígenas, doblemente explotados, doblemente violados en sus derechos, doblemente motivados, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro que el ejército zapatista luche por el reconocimiento de los derechos indígenas. Y cuando digo derecho indígena, son leyes diferentes a las del Estado mexicano, pero no contrarias. Por eso la comandante Esther llega a finales del siglo pasado, llegan con Fox al Congreso y dice, no estamos buscando un Estado dentro de otro, señores. En este Congreso se pelean, tienen desencuentros, pero no por eso son un mexiquito y otro mexiquito y otro mexiquito. Nosotros somos mexicanos. Ahora, para dar una idea muy, muy pronta, muy breve de lo que hablo, les voy a dar un ejemplo. En el estado de Oaxaca, puede ser hace 10 años, puede ser hoy, un hombre mata a otro en una comunidad indígena, lo llevan al municipio, lo juzga el juez municipal, lo manda a 20 años de prisión, listo. Pero la comunidad lo está yendo a buscar, indígenas. Y el juez dice, bueno, ¿qué quieren? Ya es causa juzgada, a ver, tráigame un traductor y vamos a ver qué quieren los indígenas. Y entonces ellos le dicen, mira, señor juez, en nuestra comunidad, cuando un hombre mata a otro, está obligado a mantener a los hijos que él dejó huérfanos. Allá adentro tú le das de comer, lo tienes vigilado, pero sus hijos afuera no se los podemos mantener nosotros. Él tiene que ir a trabajar las tierras del difunto para levantar a los niños. Por eso te lo estamos viniendo a pedir. Esas son leyes, es derecho indígena. ¿Y qué creen que hizo el juez? Se los devolvió. En nuestra sociedad tan avanzada, tan civilizada, tan fuera de los nacos y pinches indios, ¿verdad? Lo primero es la venganza, el castigo. No importa si hay 5 niños allá afuera que son drogadictos porque el papá se fue a la cárcel. Entonces, hay que conocer más de qué hablan los indígenas cuando piden el reconocimiento de ciertas leyes. Ay, usos y costumbres, no, eso es una nube que hacen los que no saben ni conocen. Y los indígenas zapatistas, en su sistema de leyes, está la tierra que no se vende, la tierra que no se contamina, la madre tierra. De todo eso estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede? Ideológicamente, el Submarcos, por ejemplo, y estos líderes que en su momento pusieron el alma, el cuerpo y todo lo que ellos son al servicio de un movimiento tan importante. De repente dicen, no, pues es que el presidente gobierna para los ricos, ¿no?
y le mientan la madre y le no sé qué. Esos son los zapatistas de estos tiempos. En una sociedad donde hay ricos, pobres, cada vez menos clase medieros, ningún gobernante puede decir, yo nada más voy a gobernar para los indígenas, yo nada más voy a gobernar para los campesinos, o yo nada más voy a gobernar para los ricos. Porque la sociedad es capitalista. Tendrías que hablar de una sociedad comunista o socialista, donde las clases sociales se van esfumando, para decir, pues gobierno para todos, perdón. Pero mientras esto no suceda, no tiene sentido criticar a un presidente que quiere gobernar para todos, que tiene que gobernar para todos, además, constitucionalmente. Ese es el grave problema para mí entre la ideología del movimiento zapatista y las propuestas del presidente López Obrador. Pero esto no pierde a Emiliano Zapata. Finalmente no hay que olvidar que Emiliano Zapata fue asesinado por un presidente militar, ¿verdad? En una época en que el militarismo va a llegar al poder y vamos a tener presidentes generales hasta Alemán, es el primer presidente civil, todos eran generales. Emiliano Zapata está más presente que nunca, como Juárez están más presentes que nunca, ¿sí? Somos un país con una cantidad de religiones y la religión también es un medio de control social. Cuando un pueblo solo tiene a Dios, las instituciones religiosas progresan. Maestra, esto de reivindicar al indígena, creo que tiene mucho que ver con la ideología social y las convicciones de nuestro actual presidente de la República. Recordemos que nunca se había hecho un evento como el que hizo en la toma de posesión, de invitar a las 56 etnias que tuvieron el honor de estar ahí presente y otorgarle un bastón de mando. Y la reivindicación, por decirlo así, del legado de Emiliano Zapata, las convicciones de Juárez, y esto convierte a López Obrador, convierte al actual presidente de la República en un hombre identificado con esas causas. Sí, en cierta forma sí. Pues que Fox nunca se identificó, dijo muy bien, pues se vayan de braceros a trabajar a Estados Unidos, se resuelve el problema campesino. Esa fue la solución que él planteó. ¿Por qué? Pues porque no está preparado en ese sentido para entender el problema o comprometido, sí, ¿no? Estoy viéndola. Comprometido. Nosotros vemos el gobernante y sus gobernados. El presidente de la República es un gobernante. Y el pueblo de México somos sus gobernados. Que lo elegimos para gobernarnos. ¿Para qué la tengo abierta? Y que le pagamos para que nos gobierne. Entonces, entre más comprometido demuestra estar, porque todos dicen estar, lo vamos a ver, ¿no? Entre más comprometido demuestra estar un gobernante con sus gobernados, más pacífica y más progresista es esa sociedad. Entre menos comprometido está el gobernante con sus gobernados, esa sociedad va a estar más dividida. Y si los gobernantes solo se comprometen con un grupo de sus gobernados, pues todos los demás grupos van a estar todos los días protestando y exigiendo. Entonces, si este presidente sube mirando a los indígenas, mirando a los campesinos, mirando a los empresarios, mirando a los basureros, mirando a los viejos, ¿verdad? Es el primer gobernante desde que estuvo en otro puesto de gobierno que miró a los viejos, a los que ya dejamos toda la vida en aras de la patria, mal o bien, pero honestamente, ¿sí? Pues caramba, merece respeto, ¿no? Independientemente de cuál sea su partido o su etiqueta o lo que sea, si él se está dirigiendo a todos y está brindando a todos un espacio, una institución,
una voz, un espacio para que hablen, ¿no? Y un compromiso de trabajo, pues lo que hay que hacer es seguirlo a ver hasta dónde llegamos, porque creo que tiene mucha razón cuando él decía, con una generación de mexicanos honestos, empezamos la transformación de esta preciosa y amadísima patria, con una generación. Y ahí estamos los maestros, los padres de familia, los medios de comunicación contra la corrupción. Espero haber contestado más ampliamente tu pregunta. No, pero la dejamos ahí. No me quedé otra vez con la... Rescatamos Sí. el honor del movimiento revolucionario en la persona de Emiliano Zapata. Retomamos la causa de un campesinado cada vez más pobre. Así lo interpreto yo. Es subjetivo también, ¿no? Bueno, ahora, estas nuevas banderas de lucha que tiene el Andrés Manuel López Obrador, ¿son signos de que vamos a retomar un nacionalismo parecido al de Lázaro Cárdenas del Río? Depende de la población, depende de cómo, digo, es otro siglo, es otra sociedad, es otra generación, otra juventud. Sin embargo, viejos y jóvenes queremos un mejor país y siempre lo hemos querido. En la medida que él vaya coincidiendo con las causas populares, en la medida que él vaya coincidiendo con la satisfacción de necesidades de sus gobernados, en esa medida México será un país sin etiquetas. ¿Tú crees que no hay millones de mexicanos a quienes les da vergüenza cuando llega el turismo y te dicen, how about corruption in your country, ¿no? ¿Qué tal la corrupción en tu país? Yo soy ya de turismo y he recibido muchas veces esa frase. Y sí contesto, señor, para que haya corrupción, tiene que haber dos, el que paga y el que recibe. Piénselo, porque no le puedo decir, su país ha pagado muchos corruptos en el mío, señor, ¿verdad? Entre otros pecadillos, ¿no? Pero lo cierto es que si todos somos honestos, ¿no? Imagínense ahorita, por ejemplo, esta historia del huachicol. 200 millones de pesos diarios se están recuperando para la nación. 200 diarios. Por eso estaban metidas todos los narcotraficantes, pues si les deja más lana que su propio negocio de droga. Por eso hay tanta resistencia también. Y hay mucha resistencia y desde luego los que protestan pues han de ser los afectados. O sea, solo falta que digan, queremos que regrese el huachicoleo, pero De plano. entre líneas lo dicen, ¿no? No, que está mintiendo, que lo que pasa es que no hay petróleo, que a ver, ese seguro era dueño de algún ducto o tenía que ver con él. Ahora, Ofelia, maestro, entre comillas, este huachicoleo que vemos en Pemex, también se da de manera metafórica en otras dependencias. Acaban de hablar de la Comisión Federal de Electricidad, en CESA, en la Secretaría de Salud, donde uno les escarbe, hay corrupción. Claro, porque todo el sistema está corrupto. Por eso entonces lo primero que hay que hacer es promover cambios desde el sistema, por primera vez desde el sistema, desde adentro. Yo nunca he creído que estando en el poder alguien pueda mejorar este país, porque pues, ahí están podridos todos. Bueno, pues es la primera vez que digo, hay que seguirlo, hay que ver qué hace, cómo lo hace. Claro, no sentarme aquí, ¿verdad? ¡Ah, ya te equivocaste, güey! Como dicen algunos, ¿no? No. Entender que un gobernante y un gobernado somos humanos y tenemos sí, tenemos no, sí, lo que sea, pero ver qué porcentaje de sus gobernados se van a beneficiar con sus acciones, ¿no? Si son los 5 millonarios dueños del país, o qué sé yo, los que sean, o si es millones de campesinos que están muy mal, millones de indígenas, millones de trabajadores asalariados, millones de viejos.
Ah, bueno, porque también para calificar es cuantitativo, no solo cualitativo, ¿no? Ofelia, maestro, ¿me dan permiso de leer algo de lo que opinan? Claro que sí. Quienes nos están viendo. Evangelín Veradis coincide con tu exposición. Irene Chinal dice, excelente tema. Frida González, excelente, saludos desde Campeche. Dayan Pérez, todos debemos tener los mismos derechos. Maestro. Mira, Mario, creo que ha habido una muy buena aceptación de este programa y siempre esa es la intención que tenemos, de que los temas sean atractivos, pero que además sean de construcción de un mejor país. Y mira, me llamó mucho la atención, no lo había pensado, pero el convivir, interactuar con gentes inteligentes como tú, la maestra Ofelia, te va haciendo luz. Dijiste, el huachicoleo existe en diferentes organismos, instituciones y organizaciones de nuestro país. Y fíjate que el huachicol, como su palabra, uno de sus sinónimos es malo, es adulterado. Se utiliza. ¿Cuánto huachicoleo no ha habido en la Secretaría de Salud? Uy. ¿Cuánto huachicoleo no ha visto? Les metían agua diciéndoles que era un tratado para, ¿no?, el cáncer. Y en la Secretaría de Educación, en donde incluso se han invertido millones de pesos en programas inoperantes. La maestra Ofelia no me dejará mentir que a lo mejor lo que se creó con una óptica positiva resultó un negociazo del siglo, aquel famoso Enciclomedia, maestra. Entonces, tu visión para mí es muy válida. Ha habido huachicoleo en muchas incluso políticos, ¿sí? Sí. Huachicoleo en los partidos, huachicoleo en las presidencias, huachicoleo en las elecciones. ¿Cuántas veces la prensa no nos mostró en el basurero los montones de votos? Nos lo mostraron en la televisión. Oye, a propósito de eso, maestra, sé que tu fuerte es la historia, pero te llama la atención algo y no me resisto a la tentación de hacerte la pregunta. Estábamos acostumbrados los mexicanos a que los expresidentes, una vez terminado su mandato, se fueran a un rinconcito y permanecieran con la boca cerrada. Ahora vemos a dos expresidentes, los dos del PAN, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, prácticamente de bravucones. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura hay que darle? Bueno, Fox tiene hasta un programa en la televisión. Él pertenece a ese grupo de empresarios. Desde luego no está de acuerdo con el gobernante. Él es del grupo de gobernados que van a perder algunos privilegios con este gobernante. Entonces, pues tiene que, el otro día hasta insultó, ¿no?, de una consulta que había informado el presidente y dijo que eso era una pendejada. Pero cuando el historiador tan brillante que yo quiero muchísimo, Paco Ignacio, soltó una de esas, todo el mundo del grupito ¡ay, qué barbaridad!, ¿no? Bueno, pero nadie dijo nada cuando Fox insultó, pero lo que tienen es eso, están molestos. Cuando Peña Nieto nos dijo que ningún nos embonaba, ¿no? Sí, que ningún chile nos embonaba. Nadie dijo nada, nadie, ¿no? Entonces, bueno, esas hipocresías. Y ahora sí. Pero están enojados porque no quedó el negocio, claro, no, la gerencia de la nación. Fíjate, en Guanajuato nace el huachicol. En su estado, donde él fue gobernador, y en su estado, bla, 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 bla. Pues allí está la mayor parte del negocio, digamos. Ahí están los más poderosos. Y él, acá de bravucón, diciendo que era para que se callara la boca, o por lo menos dijera, miren señores, ni son todos los que están, ni están todos los que son, me apena mucho mi querido estado. No sé, a mí me dolería mucho que dijeran que en Bacalares, donde están todos los ratas del país, oye, por decir algo, si ¿no? Si no tienen la honradez de salir a pedir disculpas a los mexicanos, mejor que cierren definitivamente, porque ¿qué alega una persona que siempre puso a México en ridículo, que ignoró todas las leyes que un presidente debía respetar como tal,
que solucionó el problema del campo con el bracerismo, señor. Ya, con eso nada más, imagina. Te va mal. No importa, tenemos una excelente relación con Estados Unidos y ya firmamos con Canadá, también allá te puedes ir a trabajar. Eso hizo con sus gobernados, señor. Así que todo lo que haga o deje de hacer, por consecuencia, se entiende, ¿no? Maestra, lo que creo que sí le queda claro al 73% de los mexicanos, según encuestas de diversos medios, ¿no? Escritos a nivel nacional, que somos, me cuento, dentro del 73%, que tiene la plena confianza en que va a ir cambiando el país. Que un hombre no va a poder componer un país que fue destruido sistemáticamente durante 80 años, pero que si este hombre no llegaba a la presidencia por la voluntad popular de más de 30 millones de votos, que ningún presidente en México los había obtenido, no nos hubiéramos dado cuenta de ese hoyo tan profundo, ese despeñadero de corrupción que tenemos en México. Nada más con que aprieten un dedo en donde quiera, aparece corrupción, aparece pus, aparece descomposición. Claro. Yo me cuento dentro 73%. ¿Qué visión le da a usted estas medidas que está tomando el presidente López Obrador? Mira, una vez que él ya es presidente, la cuestión de partidos y demás, yo he sido siempre muy escéptica con los partidos, porque si bien el partido que lo llevó al poder en otras partes del país quedó desde sus inicios muy bien conformado, por lo menos donde yo vivo fue secuestrado por expriistas y expanistas y va a ser muy difícil el proceso. Este es el inicio de un proceso que no tarda 6 años, tarda mucho más años. Estamos hablando de una generación. Por eso, de como nosotros lo tomemos en nuestras manos, lo compartamos, lo difundamos y lo volvamos más rico, más fuerte, también depende, no es, pues ya llegaste, ahora haz lo que... No, a ver, es como en los gremios, ¿verdad? Yo no soy gente que me veas en la iglesia, pero si hay el gremio, yo llego y digo, ¿en qué ayudo? ¿Por qué? Porque es una tradición de 500 años que identifica mi cultura, punto. No me puedo llegar a sentar a ver la vaquería nada más. ¡Ay, qué pena, ya se está acabando la vaquería! Pues no, señor. A ver, ¿qué hago? Bailo jarana, cargo una cabeza de cochino, cargo una cabeza, voy a pelar pollos, ¿qué hago? Exactamente lo mismo pasa aquí. A mí me parecen muy interesantes los procesos que López Obrador está iniciando. Y yo le tengo una gran admiración personal, independientemente de los millones de votos y todo lo demás. Porque es un hombre al que le robaron la presidencia 2 veces. Y luchó hasta el último aliento de su vida, porque así hubiera seguido, para la justicia, por una causa justa. Ofelia, pero esos dos atracos, o el tiempo en que se tardó para llegar a la presidencia, parece que le benefició porque se instruyó más, buscó mejores soluciones. Y porque el pueblo recibió más golpes, más robos, más atracos, más huachicol, y entonces empezó a decir, bueno, el pueblo desgraciadamente no tiene mucha cultura política, y me refiero a que no conoce sus leyes, no sabe qué es un partido, no sabe muchas cosas, siempre vota con las tripas, ¿no? Pero es que va a ser lo mismo, pues sí, pero por lo menos tiene otro nombre, punto, ya, ustedes no los quiero, punto. Lo hartaron, lo cansaron, lo fastidiaron, ¿no? Maestra, tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Algo que le quiero decir a la gente que nos escribió, a los que están viendo este programa, a quien tú quieras, lo que quieras añadirme. Una vez, un taxista, cuando estaba el movimiento zapatista, me dijo, no, son unos farsantes, unos esto, unos lo otro. ¿Quiénes? El movimiento. Un taxista. Yo platico mucho con los zapatistas. Okay. Platico mucho con los taxistas. Bueno, señor, pues gracias por su opinión.
Después tomé otro taxi y le dije, fíjese que un compañero suyo me dijo esto. Y ese señor me contestó, no le haga caso, él también es zapatista, solo que no lo sabe. Eso nos dice. Maestro, ¿algo que quieras añadir? Pues Mario, creo que agradecerte nuevamente el que me hayas permitido ya desde que nació este programa Panóptico estar contigo, un hombre inquieto, un hombre que eres un investigador. Sin ti no hubiera sido posible. Un investigador periodista, siempre con el ánimo de sembrar, de construir, de aportar tu granito de arena para que se forme una mejor sociedad y un mejor México. Y siempre será para mí un deleite compartir micrófonos contigo. O siempre tienes el gusto, tienes ese refinamiento de invitar a gente también muy comprometida en la lucha social, y muy instruida, muy profesional. Y qué te digo, que qué lástima que sea tan poco tiempo el que compartimos, porque nunca será tiempo suficiente en nuestro país para sembrar conciencia social. Para quitarnos tanta ignorancia, ¿no? Y como dice la maestra, y hace muchos años, que los gobernantes a nivel nacional nos han vendido el gatopardismo de hacer como que todo cambie en educación para ser mejor, y es lo mismo. Es hacer como cambiamos para quedar peor, no igual, porque les interesa tener un pueblo ignorante, claro, un pueblo no informado. Lo dijo cierto filósofo. Un pueblo bien educado será magníficamente gobernado, pero un pueblo ignorante será fácilmente esclavizado. Claro. Bien, hemos llegado al final de esta transmisión de Panóptico que realizamos desde los estudios de Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Le agradezco enormemente por el esfuerzo físico que hizo la maestra Ofelia Casamadrid por estar en este programa. Enormemente aprecio que haya estado aquí con nosotros, maestra. Me siento muy honrada, y un saludo a todos los que hacen posible esto. Y al maestro César, muchísimas gracias también por tu co-conducción, una persona que sabe mucho, que lee mucho. Al equipo de producción, muchísimas gracias, y pues también a nuestro director general Ramón Aguilar Fernández, muchísimas gracias, pero sobre todo agradecerles a las personas que estuvieron viendo esta transmisión. Un saludo muy cordial. La amabilidad de opinar. Leemos todo lo que escriben, aun cuando sea en contra de nuestras opiniones, son respetadas, claro, es su derecho a disentir. Lo que hacemos en este programa Panóptico es darle elementos para que usted reflexione. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima emisión. Esta fue una producción de Coadonga Media.